Hoy vamos a hablar sobre el diseño y la producción de grabaciones sinfónicas, que es una parte de mi carrera como productor musical, en donde hemos trabajado algunos proyectos referentes al tema de la parte sinfónica. Quiero empezar agradeciendo a Genelec y agradeciendo a EASA también, que es el distribuidor de Genelec para el Ecuador, por esta oportunidad de compartir con ustedes todo este trabajo. Espero que les guste. Voy a empezar brevemente y como ya Miguel les indicó, hay un enlace de Audio Movers que para cuando tengamos que escuchar ejemplos de audio lo tengan listo. Eso les va a abrir un navegador y ahí ustedes tienen que poner Start Listening para poder escuchar. Yo les avisaré cuando pasemos al Pro Tools. Ok, empiezo con lo primero. Lo que están viendo es el paisaje andino. ¿Sí? Lo que hago es poner esta imagen eh, del volcán Chimborazo. El volcán Chimborazo tiene 6.310 metros sobre el nivel del mar. Nos permite ver la majestuosidad del punto más cercano al Sol, porque la Tierra está achatada en los polos. Por lo tanto, al ser el volcán más alto en Sudamérica, se considera el punto más cercano al Sol. Y los ecuatorianos sostenemos mucho nuestra identidad en los volcanes, porque son el escenario común del callejón interandino, que es el que nos acompaña. Hoy vamos a hablar de un proceso técnico-artístico que se basará en que se basó, perdón, en la grabación para preservar la obra de uno de los compositores más importantes que tiene América, que es Luis Humberto Salgado, que es ecuatoriano. Y nos vamos a adentrar en este proceso para entender también de alguna forma esta analogía con la majestuosidad de su obra y por qué fue tan importante preservar este trabajo. ¿Sí? Eh, los contenidos que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, yo soy, para quienes no me conocen, bueno, Miguel les contó un poco qué es lo que hago. Yo soy productor musical, soy músico, me dedico al trabajo del audio profesional hace más de 25 años. Y en este masterclass vamos a revisar algunos elementos técnicos y artísticos, así como elementos también de orden estético y logístico que fueron referentes a la producción de la grabación y el registro del audio directo para la grabación de este proyecto, que fueron las 9 sinfonías de Luis Humberto Salgado, que vamos a tomar como el proyecto base para ir analizando todos los procesos del diseño de una producción de este tipo y cómo los elementos, tanto de logística como de audio, etcétera, fueron desempeñándose y cómo se logró la publicación discográfica para preservar su obra hasta la entrega y el delivery, ¿no? Entonces vamos a tratar de revisar en este tiempo todos estos elementos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la ejecución orquestal, después cómo se hizo el registro del audio directo, la producción de las grabaciones, cómo se hizo, el diseño técnico en el que nos basamos, cómo se acomodó en función de los requerimientos del proyecto y cómo fue todo el proceso de postproducción. Quiero empezar ahorita tal vez poniendo en común una idea o un concepto de lo que implica una grabación orquestal. Eh, una orquesta se compone de varios instrumentos, ¿no? Entonces, el concepto de lo que está pasando es la ejecución de una cantidad de instrumentos que tienen diferentes timbres y frecuencias sonando simultáneamente. Entonces, la idea de formar las orquestas nace más o menos aproximadamente, yo creo que entre el siglo XVI o el siglo XVII, más o menos en la época del barroco. Y con el concepto de que si se aumentaba la proporción numérica de los instrumentos, se ganaba volumen. Entonces, esto daba una potencia más grande al sonido y la necesidad de esta venía de cubrir una sonoridad mucho más fuerte, sobre todo porque las ejecuciones de música empezaron a ser en teatros, es decir, dejaron de ser música que se tocaba en la calle o en los salones para pasar hacia los teatros, que eran los lugares de concentración en donde la gente iba a apreciar esto y las orquestas empiezan a sumar instrumentos y generan este efecto de levantar el nivel de las cosas, lo cual abre una posibilidad a que se incorporen ya grupos de instrumentos con ensambles determinados que formaban una orquesta.
Sí, el registro del audio directo orquestal, ¿no? Acá tenemos algunas variables que considerar porque, empezando por un principio físico de posicionamiento, los instrumentos están dispuestos con una lógica de nivel, ¿no? De nivel, de frecuencia, de tesitura también, en función de la articulación de la nota en que la que tocan y de la función que representan. Entonces, por ejemplo, hay elementos que tenemos que considerar. Por ejemplo, el concertino que ustedes ven, que es el primer violín que está sentado al lado derecho del director, normalmente es el que genera la nota tonal para que afine todo el resto, ¿no? Toca un la y todo el resto de instrumentos se afina. Pero si consideramos por distancia que si vemos el fagot que está atrás, o vemos la tuba, o vemos el cello o el contrabajo que están a una distancia, si es que no me equivoco acá, 7, 8 metros de donde está desde donde generó la nota el primer violín, ya esa diferencia de tiempo de llegada de la señal genera un corrimiento de centésimas de tono que le hace al músico afinar un poquito corrido del tono normal o natural del que estaría generando el concertino. Entonces, por ejemplo, hay este tipo de elementos que en una orquesta le dan esa sonoridad tan particular, ¿sí? Entonces, partiendo de este concepto, el sonido, el concepto sonoro del registro del audio de una orquesta es el pensarlo como un instrumento, pero que está compuesto de varios instrumentos que ejecutan simultáneamente un pasaje musical generando una sonoridad específica, ¿no? Entonces, el producto de esta combinación de rangos de frecuencias, de timbres, de tiempos de llegada, nos dan este concepto del registro de un entorno grupal, por así decirlo, ¿no? Entonces hay elementos de tipo acústico y de tipo humano también, como la dirección, con la fuerza en la que el director haga que la orquesta toque, la calidad de los instrumentos, la calidad de los instrumentistas, son determinantes en el resultado final. Entonces hay varias metodologías que se pueden ejecutar para registrar este audio, ¿sí? Y varios procedimientos que vamos a ir aplicando en función de la música, en función de los arreglos, en función del tipo de registro que se va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos procedimientos como hacer una sesión multitakes, donde vamos haciendo varias tomas para después ir haciendo un compilado, o hay cosas que se hacen con doblajes, dependiendo de ciertos pasajes, se doblan ciertos pasajes, etcétera, ¿no? En este caso, bueno, no me adelanto hasta que lleguemos, pero no hicimos ningún tipo de overdub, ni nos basamos en doblar cosas. Tratamos de generar la mayor cantidad de cosas en directo. Cuando hable del proyecto vamos a ir a ese tema, ¿no? Bueno, entonces la metodología seleccionada se determinó tomando como caso de análisis la grabación de las sinfonías, como les comenté. Entonces, en lo siguiente nos referiremos a cómo se construyó la matriz metodológica para la producción y dónde consideramos elementos específicos que se eligieron y por qué tomamos ciertas decisiones en función del análisis que hicimos de la música, de la orquesta, del entorno acústico, del medio de registro que íbamos a usar y qué tipo de técnicas de microfonía decidimos aplicar para generar este proyecto, así como todo el personal técnico que se involucró y los elementos de detalle que debíamos determinar para hacerlo. Entonces voy directo al proyecto. El proyecto consistió en trabajar con una grabación en directo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que ejecutó las 9 sinfonías de Luis Humberto Salgado, bajo la dirección del maestro Michael Meisner. Para poder ejecutar este plan de producción fue necesario que evaluemos elementos técnicos como el entorno físico de trabajo, que detallaremos más adelante, así como la calidad de la interpretación de la obra musical a nivel y planificar las técnicas de registro que planteamos y los objetivos que planteamos para que concretamente logremos un resultado esperado. Teníamos altísimos niveles de exigencia de parte del sello discográfico que tenían el interés en producir el proyecto. Entonces, con mi socio Jero Silvetti, que fue el ingeniero a cargo de la parte de la grabación y la mezcla, pues fuimos muy detallistas en que desde el inicio
del proyecto no dejemos escapar ningún elemento que podía generarnos después alguna complicación. Por lo tanto, establecimos niveles de señal de captación, establecimos un patrón de captación que sea homologable tanto para los conciertos en vivo, porque teníamos también esa exigencia, ¿no? Teníamos que grabar los conciertos de la orquesta y realizar las grabaciones durante todo este proceso, ¿no? Entonces, estos son los requerimientos de realización, por así decirlos, del cliente, ¿no? El cliente es la orquesta y el maestro Meissner al frente del proyecto nos puso estos detalles, ¿no? Entonces, teníamos que generar las sesiones de grabación de audio directo para registrar las interpretaciones musicales de la orquesta bajo la dirección del maestro. Tuvimos un elemento muy interesante que fue el Tonmeister o el supervisor de partitura, que fue el maestro Jorge Oviedo, que es un gran amigo nuestro, que era el nexo de alguna forma entre la parte musical y la parte de la selección de las tomas. Entonces su trabajo era escuchar la ejecución de la orquesta en las sesiones de grabación e ir dando ciertas observaciones para que el maestro corrija o a su vez cambie, modifique o reinterprete cierta sección de la partitura y también supervisar la parte de la edición para ir seleccionando las tomas que íbamos a mantener. Luego teníamos como tarea general también la producción de la edición, la mezcla y la postproducción del proyecto y la grabación en vivo de los 3 conciertos planificados para el sábado 7 de septiembre del 2019, el sábado 14 y el sábado 21 de septiembre de 2019, que fueron los 3 ciclos que se lograron acomodar para que se dé el ciclo Salgado, que es como que se conoció a este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, después de todos estos análisis, esto que les muestro es nuestra matriz de producción. Todo nuestro proyecto se sostuvo en estas etapas que generan varios resultados y están hechas en función de ciertas actividades. Entonces, este es nuestro modelo de producción y es en el que nos basamos para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Determinamos fases de preproducción, de producción y de postproducción y cada fase, cada etapa tiene actividades, ¿no? La preproducción, por ejemplo, la inspección tiene una actividad que era evaluación del entorno acústico y elementos técnicos de la grabación y como resultado teníamos la evaluación y el análisis de los elementos que íbamos a necesitar para producción. Y así cada uno de estos elementos que pueden ir mirando que fueron los que fuimos aplicando a lo largo de todo este proceso. Esta matriz está determinada en una primera inspección que hicimos y es el resultado de varias reuniones de preproducción en donde nos empapamos sobre varios detalles, tanto técnicos como musicales, como estéticos, como la obra, como los horarios que trabajamos con la orquesta. Cabe destacar que el Sistema Nacional de Orquestas del Ecuador, los músicos de la orquesta son funcionarios públicos, entonces ellos cumplen horarios. Entonces teníamos un horario determinado para poder trabajar. No es que contábamos con la orquesta en un tiempo específico así de 8 de la mañana a 8 de la noche. No, ellos tenían un horario muy específico en la mañana y a las 12 del día se iban. Entonces teníamos que ser muy, muy eficientes con el registro y con los tiempos de registro. Entonces los montajes, todo el sistema de organización que manejamos se tuvo que acomodar a todos estos tiempos, los cuales eran determinantes para que el proyecto ocurra. Si no, no hubiéramos logrado hacerlo en los tiempos que tenía la orquesta, ya que las orquestas tienen agendas súper apretadas. Entonces la orquesta trató de sincronizar la grabación del disco con el ciclo Salgado, que era la presentación de su trabajo, que es con público abierto. ¿Sí? De la misma manera, el montaje, la grabación tenían que sincronizarse con estos tiempos y después toda la postproducción de igual manera, porque teníamos requerimientos del sello discográfico para la entrega. Entonces teníamos un cronograma muy, muy, muy específico que no podíamos desatender y nos obligó a ser muy, muy detallistas en los tiempos y en prevenir muchísimos imprevistos que podían haber ocurrido en la preproducción, lo cual nos permitió ejecutar el proyecto en el tiempo. Sí se pueden hacer preguntas mientras estoy hablando, así que
quien vaya queriendo preguntas, pues las podemos ir contestando si es necesario, no tengo problema. Lo siguiente que vamos a ver es el cronograma de realización. Este cronograma de realización estuvo planificado en función de la matriz que les acabé de mostrar. Y este se trabajó en conjunto con la dirección de la orquesta, con la administración ejecutiva, porque la orquesta es parte del Sistema Nacional de Cultura del Ministerio que les comenté. Entonces ellos tienen horarios, son funcionarios públicos, por lo que teníamos que diseñar un proceso de ejecución súper claro. Ahí están los tiempos específicos que se destinaron para la grabación, que como ustedes ven prácticamente fueron aproximadamente 16 días distribuidos en semanas laborables. Contando con que los conciertos eran en directo y eran grabaciones del directo. El directo era diferente, tuvo un tratamiento completamente diferente al disco. Y paralelamente también teníamos que organizar las sesiones de escucha para la evaluación que eran posteriores a la grabación en cada día y nos demandaban ir haciendo la selección de lo grabado en la mañana y ya ir cerrando este contenido para ir compilando el material que ya tenía que prepararse para la mezcla. Si es que vemos la primera casilla de la parte superior izquierda, el montaje de los equipos, lo hicimos aproximadamente, ahí está marcado un día, pero básicamente fue entre sábado y domingo, trabajábamos los fines de semana para que no interrumpamos el tiempo de ensayo de la orquesta. Y el ajuste de estos sistemas de grabación, el chequeo de líneas, también lo hacíamos en off. Más adelante vamos a ver la locación y dónde se hizo. Esta fue la agenda, esta es la agenda real que contempla lo que se grabó, el contenido que se registró en cada una de las sesiones, incluidos las grabaciones de algunos ensayos, incluidos algunas sesiones en donde grabamos algunos instrumentos individuales que son parte del contenido de las sinfonías de Salgado. Y el contenido tenía un proceso de respaldo, por eso ahí ven ustedes el backup. Todos los días después de la grabación hacíamos un respaldo en unidades externas, es decir, en 2 discos duros, los cuales nos servían para mantener una seguridad en los datos registrados por cualquier eventualidad que vayamos a tener. Si se dañó la compu, si se perdió el disco duro, el 1, si es que pasó cualquier cosa, siempre teníamos un respaldo espejo, el cual se iba llevando muy detalladamente en función de esta agenda, para saber qué es lo que teníamos, qué es lo que estaba respaldado y qué es lo que iba ingresando. Entonces esto nos permitió tener mucho orden, porque si es que pensamos, son 9 sinfonías y cada sinfonía aproximadamente tiene entre 4 a 5 movimientos. Por lo tanto, estaríamos hablando de que en total tendríamos que haber generado un aproximado de 45 tracks, que sería el resultado final. Pero para generar 45 tracks tenemos sesiones multitomas, entonces tenemos varias sesiones donde se van grabando una parte de la sinfonía, otra parte, y teníamos que ser muy ordenados para que este proceso no se nos vuelva un manejo de archivos que no podamos sostener y que tengamos confusiones donde se sobrepongan archivos, donde se sobrescriban o donde se pierdan. Por lo tanto, el espejo, es decir, el backup espejo fue determinante para que tengamos orden en este proceso. Y ahí, como ustedes pueden ver, las fechas exactas del proyecto, cuándo fueron registradas y el contenido que se fue registrando, ¿no? Sinfonías, están ensayos, están los conciertos. Hay un día, el lunes 15, no se trabajó, me parece que porque estuvimos en un cambio de escenario, habíamos ya terminado de algunas cosas, creo que había algún evento en el teatro que no nos permitió grabar y ese día no registramos, por ejemplo. Pero en nuestra agenda estaba contemplado. Eso fue una eventualidad de último momento. Paso a contarles nuestros objetivos. Nuestros objetivos de producción fueron producir el registro fonográfico de las sinfonías de Luis Humberto Salgado como aporte al rescate del patrimonio material de la nación. El segundo y más importante era ejecutar la dirección, supervisión y realización del proyecto de registro y postproducción fonográfica, y luego diseñar y proveer todos los elementos necesarios y metodologías para la implementación de medios de registro y sistemas de captación, refiriéndome a la técnica en la que íbamos a grabar y a la sonoridad que debíamos darle. Esto es una cosa muy interesante porque con mi socio Jero nos sentamos a pensar cómo debería sonar Salgado.
Más adelante vamos a discutir de eso, pero ese fue uno de los desafíos creo que más grandes que tuvimos al respecto. Y bueno, ahí vienen las 9 sinfonías. Renato, te puedo interrumpir un momento que tenemos un par de Con preguntas mucho más gusto, puntuales. con mucho gusto. Eh, Gustavo, Gustavo Vázquez nos pregunta cuánto tiempo tuvisteis para poder realizar la preproducción. Quiero decir, antes del esquema que has montado, ¿cuánto tiempo tuvisteis para planificar todo eso? 3 días. Eh, 3 días3 días. para hacer la Esto preproducción. fue muy rápido. Nosotros estábamos, de hecho, en otros 2 proyectos previos. La grabación se hizo en septiembre. Nosotros fuimos convocados a finales del mes de agosto. En nuestro país este tipo de procesos se hacen a través de un portal de compras públicas, así que en este caso el proyecto se hizo la convocatoria muy rápido porque las orquestas tienen un presupuesto que tienen que destinar para este tipo de proyectos, entonces para gestionar todo esto tenían una cierta urgencia porque se planificaba en una de sus actividades desde el segundo semestre del año. Por lo tanto, la convocatoria a nosotros fue más o menos a mediados del mes de agosto y apenas se firmó el contrato, pues tuvimos 3, 4 días para iniciar todo el proceso. Así que esto nos demandó con Jero viajar previamente para todo esto y hacer reuniones de preproducción y diseñar todo este sistema que fue como muy rápido. Tuvimos muy poco tiempo de planificar como hubiéramos querido, pero normalmente en este tipo de proyectos los tiempos son súper cortos porque las agendas de las orquestas son muy apretadas. La orquesta no podía parar para esto. Ellos estaban en un tiempo de receso. Estaban en un tiempo de que por ley tienen los músicos de vacación. Entonces imagínate, los músicos volvieron de vacaciones directo a grabar. Entonces durante su tiempo de vacaciones la tarea que tenían era ensayar Salgado. Así que no teníamos tiempo que perder. Entonces fue 3, 4 días en donde tuvimos que hacer toda este análisis, el scouting de la locación, el análisis de todo el elemento técnico que teníamos, hacer el rider técnico, etcétera, etcétera. Eh, Impresionante. Oye, y José Mesa está preguntándonos si tuvisteis alguna opción de elegir el espacio, el venue donde grabasteis, aunque imagino que lo vas a comentar por ahora. supuesto que sí, tuvimos algunas alternativas y se las voy a ir contando. Perfecto. Avanzamos. Por favor. Sí, dale. Ok, voy a hablar de esto y acá obviamente les voy a citar una cita textual de Salgado. Salgado decía, solo un Don Quijote puede trabajar algo como esto. Y es una analogía porque cuando lo veo ahora, lo veo terminado y lo veo armado, el rato que me pongo a pensar todo lo que fue hacerlo era impresionante, ¿no? Era una cosa gigante de la cual no sabíamos cómo específicamente podía sonar, ¿no? El desafío más grande no era la parte de hacerlo, lo sabemos hacer. El desafío más grande fue diseñar una sonoridad que esté a la altura de Salgado. Sí, para que pueda tener esta llegada, el sello discográfico internacional Brilliant Classics maneja unos estándares muy altos de producción. Entonces era un desafío para nosotros profesional y era esta frase, bueno, Salgado la cita porque él decía que él siempre se expresó que sus obras no eran valoradas y que para hacerse demandaban muchísimo interés y sobre todo apoyo. Él en vida pudo lograr muy poco, ¿no es cierto? Entonces era para nosotros un desafío, una responsabilidad, un compromiso y un honor poder lograr trabajar esta obra para plasmar su sonido y más trabajando con una orquesta como la de Cuenca, que es una de las mejores del país, que era una responsabilidad para nosotros también registrar el sonido de la orquesta y trabajar con el maestro Meissner, que es una persona muy importante, era para nosotros una responsabilidad altísima, ¿no? Entonces, esta frase dice mucho de lo que, cómo pensaba Salgado y yo creo que nos demandó este una responsabilidad altísima para rendirle tributo y tener el nivel que le hubiera gustado para que su música suene como sea, ¿no? Como él hubiera querido, ¿no? Entonces, eh, es de alguna forma el reconocimiento que queríamos hacer hacia todo ese trabajo y tal vez hacer que el maestro Salgado se haya... le podamos decir que no tenía que pensar que era un Quijote, ¿no? Para trabajar como esto. Entonces, bueno, él es el maestro Salgado, él es el maestro Luis Humberto Salgado, él es de la ciudad de Cayambe,
de la provincia de Imbabura, en el Ecuador. Él nació en 1903 y fallece en 1977. El maestro Luis Humberto Salgado es conocido como el Beethoven de América, el Beethoven del Ecuador. Es una leyenda. Dice, él tiene aproximadamente 9 sinfonías, 4 óperas, una ópera ballet, 4 ballets, una opereta, 8 conciertos y un sinfín de piezas de música popular ecuatoriana de entre pasillos, sanjuanitos y pasacalles. Ha sido un innovador, porque en ninguna de sus sinfonías hay un tema que se repite. Es decir, esto es una característica muy especial de él. Como un segundo punto relevante de lo que le hace tan importante es que mezcló de manera muy sutil el dodecafonismo de Schoenberg con rudimentos de la música andina, especialmente ritmos como el danzante, el yarabí, el sanjuanito, que son ritmos ecuatorianos. Prácticamente fusionó la música de vanguardia del siglo XX con sus propias raíces culturales. Una cosa que es interesante es que de pronto cuando escuchamos Beethoven se puede apreciar un progreso que va desde la influencia marcada de Haydn y de Mozart en su primera sinfonía hasta la novena, pero Salgado es radical y es innovador desde la primera sinfonía, la cual hasta su novena, lo cual le hace un reto adivinar en qué etapa de su carrera compuso todas estas piezas. No hay una similitud entre una sinfonía con la otra. Entonces, eso era lo particular, si se puede decir, de hacer las 9 sinfonías y lo que le hacen a Salgado tan especial, ¿no? Hay una cosa particular porque él es hijo de Francisco Salgado, su padre también era un gran compositor. Llega un punto en donde el padre pasa a ser alumno del hijo. Hay muchísima información que pueden leer al respecto. Ya les van a pasar la información en el chat para que los que les interese leer sobre la obra. Yo encontré un par de artículos muy interesantes y muy amplios para analizar todo el valor de la obra de Salgado y muchísimas cosas en su vida. Las sinfonías están escritas en un proceso aproximado de 30 años de su vida profesional, entre los años 40 a los años 70. Este es Luis Humberto Salgado, este es un grande, es el maestro que compuso las sinfonías de las que estamos yendo a hablar. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar en detalle ahora sí de todo lo que empezó. Entonces, nuestro scouting primero nos llevó a elegir el entorno acústico que debíamos trabajar. Nuestro parámetro con Jero fue buscar un espacio que sea silencioso, en donde no tengamos influencia de ruido externo, y evaluamos varios escenarios, ¿no? Evaluamos, tenía que ser en la ciudad de Cuenca, que es al sur del Ecuador, porque la orquesta es de la ciudad, entonces ellos todos residen en la ciudad, entonces esa era la variable de tenerlos en su propia ciudad. Entonces analizamos varios teatros que tiene la ciudad. Uno es el Teatro Carlos Cueva Tamariz, que es el teatro universitario. Otro es el Teatro Sucre, que está en la parte céntrica de la ciudad. Está el Teatro Casa de la Cultura. Pero estos 3 teatros que analizamos tenían demasiado nivel de volumen de tráfico porque están en la parte céntrica de la ciudad. Entonces teníamos demasiada influencia de ruidos externos. Vimos un par de auditorios también de tamaño mediano, el uno de la Universidad de Cuenca y el otro del Consejo Provincial, pero de igual manera, el elemento de contaminación acústica que teníamos por el tema del tráfico o del sonido de la ciudad lo hacían inviable. Luego vinieron los templos, analizamos la Catedral Vieja, analizamos otro templo y tampoco. Las ubicaciones no eran, si bien eran interesantes porque tenían una sonoridad con una reverberación especial, estaban ubicados en zonas céntricas y además por el horario, para tener posibilidad de registrarlos tendríamos que haber trabajado en la noche y no nos coincidía los horarios con la orquesta. Entonces, lo más conveniente fue este teatro que está de alguna forma dentro de todo, dentro del sitio de Pumapungo, que es un sitio que tiene unas ruinas, que fue un asentamiento inca en la ciudad de Cuenca. Es un teatro de aforo mediano que tiene aproximadamente una capacidad de 500 personas, que tiene material acústico bastante amigable. Tenemos poquísima reverberación, y tiene un RT
muy corto. Está bajo la jurisdicción del Ministerio de Cultura y Patrimonio, por lo tanto era mucho más fácil también la logística de generar el acceso, ya que la orquesta también pertenece a la red de cultura del Ministerio de Cultura. Eh, Fue bastante fácil el poder acomodarnos en este espacio, pero teníamos un único elemento que fue determinante, es que en la zona del escenario, el escenario tenía una altura súper grande y nos podría resultar complicado por la duración de las cosas con la orquesta. Entonces tuvimos que hacer algunos arreglos y uno de esos fue el poner los bastidores y tuvimos que trabajar con los telones abiertos para que nos ayuden con la absorción, ya que había un canal, si se puede decir, una especie de cilindro que se generaba en los bastidores, en la parte del escenario, lo cual nos daba una cierta reverberación en la zona del escenario. Entonces, ese fue uno de los desafíos que logramos manejar. Y el otro es que tuvimos que trabajar con luces externas. Las luces cenitales que el teatro tenía generaban una estática que era imposible de controlar y que nos inducía sobre los micrófonos que estábamos usando. Entonces tuvimos que pedir a la administración que nos ponga luces fijas. La misma se usó tanto en los conciertos como en las grabaciones, porque las luces que tenían dimmer, es decir, que tenían una variación de potencia, generaban demasiado ruido e inducían una frecuencia sobre nuestra microfonía. Entonces, no pudimos, no sé, en los conciertos a veces manejaban otro tipo de iluminación, pues nosotros tuvimos que usar iluminación plana, pero era por fines acústicos, ¿no? Entonces, este es el entorno acústico que encontramos. Es un teatro pequeño, pues si es que están en algún rato en Cuenca, en el Ecuador, vayan a visitarlo, es muy bonito. Y la gente también identificaba bastante este lugar porque la orquesta realiza presentaciones continuas en este lugar y ellos ya lo conocían, lo cual también fue súper chévere. Bueno, voy a pasar ahora al análisis del detalle de la técnico de la orquesta, ¿no? Este es el ensamble de la orquesta que tengo. Es la Orquesta Sinfónica de Cuenca, la que fue la intérprete. La orquesta tiene aproximadamente un ensamble de 60 músicos, es una orquesta mediana. Y la distribución de la instrumentación para la ejecución de las obras demandó ensayos individuales por parte de los músicos. Como les recuerdo, los músicos antes del mes de septiembre, durante el mes de agosto, tenían un periodo de receso. En ese tiempo ellos tenían su tarea de ensayar y trabajar la ejecución de las obras. Por lo tanto, demandó ensayos individuales por parte de los músicos, así como ensayos grupales de sección y hasta llegar al ensamble de toda la música con todos los integrantes. La orquesta tuvo un ensayo por así decirlo, de ensamble general de 3 días previos a la grabación, a los cuales nosotros nos fue súper útil esos días de ensayo, porque así pudimos probar que todo nuestro diseño de microfonía, nuestro diseño de captación, todo el manejo de señales nos permita hacer algunas pruebas hasta acomodar los micrófonos perfectamente y ya darle simplemente los ciertos últimos toques a los ensambles y también conocer la orquesta. Eso es algo importante cuando vas a grabar, es escuchar la orquesta, saber cómo suena, entender cómo se articula, porque estamos hablando de un grupo humano de personas que están trabajando en conjunto y ahí es clave la dirección. Yo creo que el maestro Meissner hizo un trabajo muy, muy de detalle para lograr que la orquesta haya sonado como está, que es impecable. Hicieron una ejecución lindísima. Y nosotros tuvimos el honor de ser parte de ese proyecto. Los músicos también le pusieron muchísima gana al proyecto. Esto fue súper chévere. Creo que el clima en general fue súper lindo. Eso es algo que queda registrado en la grabación, porque cuando escuchen, realmente los músicos estaban súper, súper, súper comprometidos por lo que representa ser la música de Salgado, ¿verdad? Entonces, esta es la lista de todos los músicos que participaron en la producción. Y este es el plot que hicimos. Normalmente la orquesta se arma de otra manera. Nosotros hicimos la sugerencia de cambiar algunas de las posiciones mínimas, ¿no? Sin quitarle el orden a la orquesta, porque ellos ya tienen una mecánica de trabajo y articulan su trabajo y saben dónde está cada uno, cómo suena. Simplemente lo que hicimos para poder ganar un poco
de cercanía es bajar los timbales hacia la parte inferior, porque los timbales hubieran estado ubicados en la sección donde está la percusión, en la parte posterior, sobre todo por la sexta sinfonía, que tiene un solo de timbal. Entonces nos pareció pertinente poder ubicarlas en ese lado. Y eso a su vez nos generó otro desafío que les voy a contar más adelante. Pero este es el setup, más o menos, este es el stage plot en el que trabajamos para diseñar eh, lo que íbamos a hacer. Como ustedes ven, es una orquesta de tamaño mediano, entonces los componentes están básicamente balanceados. El desafío más grande yo creo que fue manejar la acústica del escenario, que ya usando los bastidores, que cuando abrimos los bastidores mejoró muchísimo, porque si no teníamos demasiado reflejo en las paredes lisas. Y el tema de la iluminación que teníamos de base del teatro nos generaba esta estática, lo cual ya tuvimos que entonces cambiar la iluminación y poner una iluminación fija que no tenga dimmer, lo cual nos facilitó muchísimo, porque cuando veamos la microfonía ustedes van a ver que teníamos muchos elementos que podían ser una antena de radiofrecuencia, entonces se nos podía inducir un montón de cosas. Por lo tanto, tuvimos que cuidar muchísimo ese elemento que era básicamente electrostática, que hubiera sido un elemento perjudicial en nuestra grabación. En general, este es el setup básico para la obra de Salgado también, en función de la partitura que fue el diseño del maestro Meissner. Esta es una foto de la orquesta, es una visión cenital que pudimos hacer. Si ustedes se fijan, perdón, en este setup del plot, esto es ya la organización en la realidad. Se puede ver en la parte posterior los bastidores, que así también se usaron para la grabación, en donde teníamos esta posibilidad de aminorar el reflejo que podía haber por las paredes lisas y cómo estaban ubicados los músicos y cómo se fue organizando. Esta es una foto de uno de los conciertos, por eso ellos están en traje de gala. Los de los conciertos se grabaron con presencia de público, lo cual era súper emocionante también. La gente estaba fascinada, la gente que fue pudo asistir al ciclo de Salgado, en donde a lo largo de los conciertos se ejecutaron las 9 sinfonías. Y acá pueden ver a los timbales ya ubicados en la parte posterior de una forma bastante compensada, de tal manera que no tengamos que nos ajuste el espacio para que la captación, sobre todo, que es el diseño que estábamos buscando, que esté bien hecho, se pueda lograr de la mejor manera. Luego, este fue el listado técnico de lo que utilizamos. Esta es una manera general, la cantidad específica de lo que usamos. Esto fue también importante, utilizamos una interfase Aurora Lynx para la grabación, en una Aurora en 32 canales. Usamos un computador Apple, un MacBook Pro que fue para grabar, y hacíamos la edición en un Power Mac más grande. Bueno, 3 medusas, los Snakes de 12 canales. Usamos 8 micrófonos Warm, que son el clon del U47 de Neumann, que se portaron increíbles, están buenísimos. Los otros Warm, los U87, que están geniales también. Estos están para los que están en Ecuador y quieren Warm, pues están en EASA, y le hago la cuñita a los amigos de EASA. Ellos los tienen, son los distribuidores oficiales, están buenísimos. Bueno, también usamos otras marcas, usamos los SM81 de Shure, usamos los Shure KSM313, usamos dos AKGs 414. Estos dos micrófonos Shure KSM313, no, esos no son 2 octava que usamos también. Usamos una caja directa para grabar un tecladito. El sistema de monitoreo fue uno, básicamente, que nos permitía nada más comunicarnos desde la zona de grabación con el escenario para que podamos escuchar ciertas indicaciones. Y lo que siempre es clave, un regulador de voltaje para todo el sistema con UPS por cualquier eventualidad de energía eléctrica. Aunque la energía del teatro estaba muy buena, estaba muy bien, no tuvimos prácticamente ningún problema a ese nivel.
Y ahora viene la parte, la cereza del pastel. Este es uno de los desafíos más grandes, si se puede decir. ¿Tenemos preguntas, Miguel? Sí puedo responder. Sí, bueno, estoy reservando algunas para el final, pero son bastante interesantes y imagino que vas Ok. a comentar algo al respecto. Pero hay una pregunta muy específica de Adrián Gutiérrez sobre el procesador del MacBook y cuánto tenía de RAM, si El te Mac acuerdas. era el MacBook Pro, tiene 16 gigas de RAM. Sí, el RAM, bueno, el RAM yo creo que más para grabación, y creo que el RAM te sirve mucho en el procesamiento. Creo que la cantidad de memoria de lectura para poder procesar las señales lo vas a sentir mucho más óptimo, más que nada en el procesamiento, porque en la grabación no estás usando tanto plugin ni tanto accesorio. Entonces, en ese nivel no creo que se nota tanto en la grabación, pero sí usamos un MacBook Pro con 16 gigas de RAM, que está muy bueno, que era el de base para registro, ¿no? Bueno, ahora viene la parte más divertida, que fue diseñar la técnica de registro. Eh, Creo que hay varias técnicas de microfonía para grabar en directo, pero en este caso sentimos que esta orquesta se podía acomodar muy bien partiendo de una matriz, ¿sí? Em, la técnica que utilizamos es combinar dos técnicas, una la de usar un Decatree y la otra fue el utilizar una técnica estéreo compatible AB para sobre esa matriz de 5 micrófonos construir todo el sonido. ¿Por qué? Porque como tenemos una orquesta de tamaño mediano, no teníamos una orquesta que tiene tanta presión sonora tan grande, teníamos que compensar, teníamos más bien que hacer una adición de nivel si es que el pasaje musical nos pedía. Entonces lo que buscamos es construir esta matriz inicial de 5 micrófonos que voy a pasar a detallar más adelante para que el sonido global sea el que se registra en esta matriz de 5 y más bien pensar en compensar, es decir, en adicionar cosas si es que el pasaje musical lo demandaría. Porque la música de Salgado, las 9 sinfonías son todo un viaje, en donde hay un montón de instrumentos solistas, en donde hay un montón de pasajes que son muy interesantes, que vale tomar en cuenta. Entonces, a ese nivel, esta matriz nos permitía combinar entre las dos técnicas para el sonido global y después compensar. Cuando escuchemos van a entender un poco más. Entonces, estas técnicas a su vez tendrían los micrófonos de campo cercano que les llamamos spots, que fuimos poniendo en varios grupos de instrumentos de tal manera que esto nos sirva de compensación a la técnica matriz, pero nos representaba uno de los desafíos más grandes. No teníamos forma de controlar de forma sustractiva, es decir, quitando cosas, porque lo que íbamos a grabar es un sonido en conjunto, como vuelvo y repito, uno de los principios de la grabación orquestal es esa, es el registro de un gran instrumento que se compone de varios, ¿no? Entonces, esto te implica de que si hubo alguna falla en el tal instrumento X, es imposible quitarlo porque ese instrumento está tanto en la matriz general como en los spots. Entonces, esto demandaba muchísima concentración para los músicos y para nosotros era un desafío porque no tenemos ningún elemento sustractivo, no podemos eliminarlo. Entonces, no teníamos espacio al error. No podíamos equivocarnos en la forma de la microfonía porque ni el sistema de captación ni en la técnica que habíamos diseñado, ¿no? Entonces, aparte de eso, con todos estos micrófonos, el desafío era construir una sonoridad para Salgado. ¿Hay registros fonográficos previos? Sí, claro que los hay, pero son como dispersos y muchos han sido camerales, por ejemplo, otros han sido como interpretaciones que se han hecho en otros contextos, pero no se han hecho las 9 sinfonías, ni hubo un registro en donde tengas que plantear una sonoridad específica que identifique a Salgado. Por lo tanto, la matriz de microfonía de entrada era la forma en la que íbamos a captar y por ende era el resultado sonoro de lo que iba a quedar como testimonio de esta música. Por lo tanto, era imprescindible tener muy claro cómo vamos a registrar y de qué forma esto le va a dar
un sello sonoro, una identidad sonora, ¿no? Eh, Voy a pasar entonces a hablar desde el Decatri. El principio del Decatri que usamos es una técnica que está basada en una técnica estéreo AB a la cual incorporamos un micrófono central. El patrón de los tres micrófonos es omnidireccional y el posicionamiento y el montaje y la altura que utilizamos en este Decatri, estas son las medidas como ven abajo, ¿no? Um, la forma en la que se construyó, porque no existían en el Ecuador distribuidores que nos pongan un Decatri con tan corto tiempo. La orquesta evaluó comprar un Decatri, pero los tiempos de llegada por importación no nos daban. Como les cuento, el scouting fue de 3 días, así que no tuvimos mucho tiempo para trabajar, así que nos pusimos en marcha y lo que pudimos hacer, más adelante les muestro cómo se construyó, es adaptar en función de algunos pedestales, tomando las medidas, logramos diseñar este Decatri que nos funcionó muy bien y que pudimos ubicar en el teatro, que quedó muy bueno y que nos ayudó muchísimo. Los micrófonos respondieron súper bien y aparte de eso, en la instalación pudimos trabajar el cálculo de los ángulos a los cuales posicionamos los micrófonos. Para esto utilizamos los 47 Junior, los de Warm, si no estoy mal, no les veo bien, pero estos fueron geniales, se portaron súper bien para iniciar esta matriz. Estos se ubicaron por sobre la cabeza del maestro Meissner, por sobre donde estaba posicionado el director. ¿Y cuál es el principio del DECA? El principio del DECA es poder generar esta atmósfera de poder ver la orquesta de frente, y por eso tienes el izquierdo, el derecho y el central, como para tener una cobertura desde la parte superior de la cabeza, ¿sí? Aquí hay la primera foto en la izquierda es cómo estaba armándose el Decatri. Sí, aquí estábamos por subirlo en esta segunda foto, ahí con la gente del personal de la orquesta. Y aquí está el Decatri ya posicionado. La medusa que ustedes ven viajó por todo el techo hasta llegar a la zona de grabación, que es en la parte posterior del teatro, que es donde nos ubicamos. En la segunda foto pueden ver, ahí estuvimos probando varios ángulos. Por eso los 3 días de ensayo de la orquesta fueron geniales para nosotros, porque nos permitió ir chequeando la altura correcta y la forma de de posicionamiento que quedó mejor compensada. Eso fue genial para nosotros, nos ayudó un montón. Lo siguiente, bueno, aquí pueden ver, este es un video corto nomás, muchachos. Ay, perdonen. Eh, Acá está un Nomás, video muchachos. corto de cómo estábamos levantando el Decatri, aquí con la ayuda de Pedrito Astudillo, que fue el asistente de grabación de este proyecto, que estuvo trabajando con nosotros. Él es funcionario de la orquesta y con todo el equipo del personal de la orquesta que nos ayudó. Aquí lo estamos montando, ¿no? Entonces, bueno, este es el principio de captación en el plano, el cual fue nuestra idea al utilizar el Decatri, ¿no? Entonces, el lado izquierdo, el lado derecho y el central, todos los tres en Omni. Y la altura era determinante hasta que el sonido global esté balanceado, ¿no? Por ahí primero, en el primer intento nos quedó muy cerca, entonces teníamos mucha cuerda y pocas maderas, entonces después lo subimos y capaz ahí ya tuvimos más percusión y perdimos las cuerdas, y así fue hasta encontrar la altura correcta. No hay un estándar. Y después nos fuimos dando cuenta que la altura que debíamos tener era una altura más que de preferencia de instrumentos que tenga un balance correcto en todo lo que captábamos. ¿Sí? Vuelvo y repito, estamos captando un sonido general que se compone de diferentes tiempos de llegada de la señal, de diferentes polaridades, que en el sonido conjunto le hacen a la orquesta sonar como lo que son. Entonces, este fue el esquema del Decatri. Y luego, aparte del Decatri, decidimos adicionar una segunda técnica, que era una técnica estéreo compatible, que es una técnica AB, en donde pusimos los dos micrófonos octava, que están
en un patrón cardioide que están ubicados en los lados del director, de tal manera que estos venían a darnos una impresión un poco más de un plano estéreo de las cosas, ubicados con este ángulo. Obviamente ahí están un poco más separados, ¿sí? Están más separados y estaban ubicados a cada lado del maestro, ubicados en un punto en donde teníamos ubicados en un ángulo de captación que venían a ser un elemento que compense al Decatri por cualquier cosa que el Decatri no nos dé definición. Básicamente la matriz de estos 5 micrófonos, es decir, los 3 del Deca y los 2 del patrón de la técnica AB, nos dieron el resultado base del cual partiría toda la grabación. El patrón de captación de estos micrófonos en el plot tenía esta idea. ¿Sí? No es tan abierta, piensen en un patrón cardioide, pero en la herramienta no podía dibujar un patrón cardioide, pero son 2 patrones cardioides ubicados en este estéreo. Básicamente es para tener la imagen estéreo global de la orquesta, lado izquierdo, lado derecho. Esto al compensarlo con el Deca. Ahí tenemos que considerar también un tema de polaridad de la señal y tiempo de llegada, porque el Deca va a tener una figura de onda y el estéreo también va a tener lo suyo, pero la combinación de las dos nos daba ya una sonoridad muy interesante que vamos a escuchar cuando escuchemos, ¿sí? Lo tercero de esta técnica de microfonía fue utilizar microfonía de campo cercano. La microfonía de campo cercano, como vuelvo y repito, tenía nada más el objetivo de ayudarnos a compensar la necesidad de darle definición a una sección u otra. Esto ya hablando en términos musicales. La obra de Salgado es muy compleja, es muy variada, tiene muchísimos pasajes que van desde el pianísimo al forte, al mesoforte. Entonces, los micrófonos de campo cercano podrían ser la única solución que nos podría ayudar a dar cierta definición si es que en la técnica matriz de 5 micrófonos algo se nos quedaba rezagado por potencia, por volumen, por ejecución, ¿sí? Entonces, la técnica era de adicionar. Nunca tuvimos el elemento sustractivo, por lo tanto, también la matriz de 5 era un desafío en donde también nos podíamos equivocar garrafalmente y la podíamos arruinar, y eso determinaba repetir la grabación, etcétera, y no teníamos esa variable. La orquesta tenía que ejecutar en aproximadamente una semana, en aproximadamente 13 días de trabajo que fueron 9 sinfonías. Entonces no había espacio para equivocarnos en esta parte. Entonces aquí viene la microfonía de campo cercano, en donde también era determinante el patrón polar que utilizábamos en los micrófonos. En muchos utilizamos patrones lo más direccionales posibles, y el montaje sin que esto determine un elemento de incomodidad en los músicos, porque los músicos necesitan ver al director dirigir y necesitan ver su partitura y a su vez también ver a sus compañeros, ¿no? Entonces la ubicación también tenía que ser muy, muy, muy sutil sin que eso les ponga a ellos incómodos o nerviosos, porque también hay un elemento. La orquesta está tocando siempre en directo, pero cuando tú le estás grabando, le estás poniendo un elemento que puede ser intimidante, porque ellos se van a sentir tal vez inseguros, puede ser, o se están grabando, les pone también a nivel anímico en un momento incómodo. Por lo tanto, lo ideal era ser súper sutiles nosotros en nuestro trabajo. Por lo tanto, todo este montaje, como ustedes ven, se hacía sin la orquesta, y ya cuando llegaban los instrumentos, nada, simplemente nos acercábamos a ajustar si es que era necesario, muy, muy, muy suavemente, sin que ellos se sientan invadidos en su espacio. Este es el plano general, en donde pueden verse qué secciones fueron microfonadas en campo cercano. Ahí se ven los pedestalitos. No son los pedestales que se usaron, pero es nada más para que tengan una idea de todo el sistema de microfoneo que se usó en el plot, para que quede compensados los campos de todo lo que necesitaríamos si fuera necesario, ¿sí? Es decir, el sonido general parte de la matriz y estos simplemente compensan, ¿sí? Ahora, la idea de la microfonía cercana fue una gran solución. Por ejemplo, aquí les pongo un caso que es súper chévere, que es el caso del arpa, ¿no? Ustedes ven el arpa está ahí tocando, pero el rato del primer ensayo, el arpa
cuando sonaba la orquesta en conjunto tan fuerte en ciertos pasajes, pues quedaba rezagada y no sonaba con la presencia que necesitábamos. Entonces decidimos en el diapasón, en el arco del arpa, poner los dos KSM 313 internamente forrados, y esto nos ayudó, por ejemplo, a compensar en la grabación tal vez la falta de presencia que pudiera haber tenido o no el arpa al rato de sonar con la orquesta en conjunto. De igual manera, en la percusión usamos básicamente micrófonos muy suavitos, muy ambientales, porque ya la presión sonora de las campanas tubulares, de la gran casa, de los platillos, del glockenspiel, era suficientemente necesaria, al igual que los timbales. Y, bueno, por ejemplo, en los timbales, los dos overheads quedaron perfectos porque hay una sinfonía que es específica, la sinfonía, la sexta, que es tiene un solo de timbales que es muy interesante, y allí era determinante que los timbales estén muy bien ejecutados, ¿no? Entonces, y bien registrados. Entonces fue, por ejemplo, una acertada decisión el ponerlos en un posicionamiento diferente, de que se mezclen con el resto de la percusión. Aquí pueden ver los micrófonos antes del montaje. Estos son los 87, los de Warm, que algunos, y hay unos 47 también que están allí con sus arañas. Al lado ya vemos una visión desde abajo de toda la microfonía ya montada, sin la orquesta. Ahí está la silla del director, y ahí pueden ver el Decatri en la parte superior y la matriz estéreo en la parte posterior del maestro. De su lado izquierdo están los micrófonos que usamos para violines. Después los segundos violines, las violas, los chelos, los contrabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí este es un videíto corto para que vean los spots, cómo fuimos poniendo. Más o menos van teniendo un metro y medio, dependiendo de cada grupo de instrumentos. Esta es una posición base, todavía no están puestos los cables, pero hice un recorrido más o menos de todo el stage donde estaba la orquesta, para que vean cómo pusimos los micrófonos, ¿sí? Y qué micrófonos, cómo se iban posicionando a lo largo de todo el ensamble de los músicos, ¿no? Ahí pueden ver el teatro también. Y esas luces que ven son las que quedaron. No podíamos usar luces cenitales nada porque metían ruido. Ahí está el Deca. ¿Y por qué metían ruido? Porque, como ustedes ven, los cables están colgados, y se vuelven una antena de radiofrecuencia. Entonces cualquier inducción se metía por los cables. Entonces la forma de solucionarlo fue esa. Ahí está el Deca y los ángulos que íbamos probando. Uh, y ahí está la disposición de todos los micrófonos en los campos cercanos. Bueno, ahí están abiertos los bastidores también, que después tuvimos que cerrarlos para que no tengamos tanto reflejo. Y si ustedes ven, el techo es súper alto, por lo tanto perdíamos potencia. Entonces la solución fue usar los telones. Así pudimos aminorar un poco esa pérdida que teníamos, porque el techo del escenario era súper alto y el sonido se iba para allá. Ahora vamos a la grabación, en un ratito más ya vamos a escuchar para no cansarles tanto. Este es el input list, ahí está la lista completa de los canales que usamos de grabación en tiempo real en la Lynx. El tipo, ahí está micrófono línea, la marca, está el modelo de cada micrófono, cuáles fueron los micrófonos que se usaron para cada grupo de instrumentos, el patrón polar que estaba ajustado para cada micrófono, el stand que se usó, cuáles eran boom, etcétera, y el campo, ¿no? Cuáles eran spot entendiéndose por campo cercano, y cuáles eran los ambientales, ¿no? Entonces, si vemos a manera general, ahí pueden tener una idea de que prácticamente todos los instrumentos o grupos de instrumentos estuvieron cubiertos con microfonía de campo cercano, justamente para tener esta idea de poder compensar, ¿no? Entonces, vamos a la grabación. Vamos a la grabación. Renato, Dígame. permíteme interrumpirte porque la sección de preguntas hierve y hay múltiples más o menos específicas en un sentido o en otro, pero yo creo que, bueno, alguien que lo resume más o menos bien es César Charri, que nos dice, ¿qué pasa con el tema de las fases?
Te voy a ampliar un poco la pregunta para intentar condensar las otras varias que han llegado al respecto. Ya. Esencialmente tenemos, a modo de resumen, un Deca-Tree que capta 3 áreas del escenario, lo complementas con una AB, que es una toma estéreo, y luego hay una serie de spots para reforzar momentos puntuales cuando se requiera. Las preguntas van sobre todo respecto a la interacción entre el Deca-Tree y el AB, como por ejemplo también a qué altura finalmente quedó el Deca-Tree o qué distancia hay entre A y B, cómo interactúan las fases, cómo correlacionas o cómo se correlaciona todo eso y también esa interacción de los micrófonos de captación, digamos, general a los micrófonos, con los micrófonos de captación puntual. Hay, ya digo, varias preguntas específicas y por no ir una por una tras de todas ellas, te la formulo de forma Genial, genérica. Al genial, final, genial. en grabación, Gracias. ¿cómo combinas todo eso? Gracias. Ok, el resumen entonces de esto, y la pregunta es necesaria y obviamente iba a generar una serie de inquietudes. Creo que uno de los elementos importantes de la construcción sonora a nivel del resultado es que hicimos las pruebas necesarias hasta que la polaridad de las señales nos dé una suma correcta, tanto entre la técnica estéreo como el DECA. Las alturas exactas no las tengo tan claras porque variamos bastante, pero partimos, por ejemplo, en el DECA Tree, de empezar por tener una altura de 1,10 m, 1,20 m desde la cabeza del maestro Meissner, eh, que fue variando con los ensayos, así que en cada receso nosotros modificábamos la altura hasta que el resultado nos dé un sonido balanceado. De igual manera, la distancia entre A y B yo creo que acabó siendo 1,40 m, 1,30 m, en donde ya prácticamente teníamos muchísima distancia entre las dos, o sea, no se cumplía la regla 3-1, pero esa técnica nada más era un refuerzo. Y de igual manera, esa en conjunto con el DECA, sí fuimos muy cuidadosos de que a nivel de polaridad de señal y fases estemos coherentes. Es decir, que las cosas estén sumando. Y lo que no queríamos era tener un trabajo de post demasiado de tocar las cosas. De igual manera, los spots, obvio que van a tener una diferencia de tiempo de llegada por la cercanía y por la polaridad, y esos sí se chequeaban en polaridad, y obviamente si había que invertir la fase para poder lograr que sume, pues se tenía que hacer, y eso ya fue en la mezcla, que cuando abra las sesiones las van a mirar el trabajo, pero no teníamos tiempo para editar demasiado. Además, ojo, estamos hablando de una grabación en conjunto, por lo tanto yo no puedo editar un canal del spot cercano porque igual está en todo el resto de micrófonos. Entonces, esto me implicaría que si yo muevo algo, empiezo a generar un efecto de chorus, eh, que no sería lo deseado, ¿no? Y lo que sí somos muy partidarios es de ser muy honestos con el registro. Es decir, lo que se grabó es lo que queda. No teníamos opción a afinar porque es una grabación en conjunto, así que un afinador es muy difícil de implementar en una grabación con tantos canales, que además es una grabación orquestal en donde estás recibiendo señal no solo si es un solo, no solo en el campo cercano, sino en todo el resto de micrófonos. Entonces, a nivel de manejo de señales, lo que hicimos más bien es trabajar muchísimo en la previa de la posición y manejar todos estos elementos de polaridad y de tiempo de llegada y de fases en la previa de las pruebas, de tal manera que cuando arrancábamos a grabar, todos estos problemas al menos estaban claros para saber qué nos iba a tener que pasar en la posterior. Creo que está respondida la pregunta. Voy a... Ahora viene lo más divertido. Ya vamos a lo que nos importa, que es la grabación. Así que les puse una frase de Salgado para poder entenderlo, que decía: hay que comprender con el cerebro en tensión y escuchar con el ánimo inmerso en la contemplación auditiva de las imágenes sonoras que emergen. El proceso de grabación fue, creo que, la magia de este proyecto. Nosotros no sabíamos hasta ese punto, más que por la lectura de las partituras y por lo poco que habíamos podido tener contacto con la música,
una parte de la historia. Cuando empezamos a grabar a la orquesta, esto fue mágico. Entramos en un universo espectacular de sensaciones. Nos tenía alucinados la capacidad creativa de Salgado. Creo que fue maravilloso haber sido parte de esto y les cuento cómo operaba, ¿no? Entonces, bueno, la metodología de registro, eh, primero, por todas las variables previas que les comenté, demandaba ser muy detallistas en la parte técnica, pero también teníamos que crear una atmósfera. Entonces, nuestra vía de trabajo, de contacto, era el Tonmeister, que era el maestro Jorge Oviedo, que tenía la obligación, digamos, dentro de sus obligaciones, de ir siguiendo la música mientras se iba grabando con la partitura, y él se fijaba en elementos artísticos interpretativos. Entonces, él de pronto después de cada toma detenía y llevábamos un registro y anotaba alguna cosa, y tal vez si había algo que notar, se lo comunicaba al maestro, porque el maestro está dirigiendo, el maestro no está oyendo la grabación, él está dirigiendo a la orquesta en función de lo que estaba escrita en la partitura que él mismo hizo. Que es una transcripción que hizo el maestro Meissner de la obra para poder organizarla para esta orquesta. Entonces él está dirigiendo, entonces está en otro momento. Entonces por eso el Tonmeister va escuchando cada pasaje y va decidiendo qué toma queda, qué toma no queda, o cuál repite. Eso en la parte artística. Después venía el trabajo de Jero y el trabajo mío, en donde Jero está escuchando a nivel técnico el nivel de la señal, está verificando que esté todo correcto a nivel de volumen de los micrófonos, etcétera, etcétera. Y mi trabajo era ir escuchando tanto lo que va grabándose, ir armando las sesiones de grabación en el software, operando el software, y a su vez comunicándome con el Tonmeister. Esa era la metodología. Bueno, Pedrito también nos asistía a veces también en la lectura. Él nos tenía listas todas las partituras. Esto demanda también un detalle. En este proyecto sí necesitas saber leer música, porque necesitas ir leyendo una partitura y ir muy claro en qué compás estás, en qué letra vas, de dónde vas, de dónde vas. Hay que ser muy efectivos en eso. Entonces, si es que pueden, a los que están empezando y no leen música, pues chicos, métanse a estudiar, porque eso es muy importante para un proyecto de este tamaño, en donde tienes a mucha gente leyendo lo mismo, tienes que estar sintonizado en la misma metodología. Entonces, así eran las sesiones. Y ahí íbamos decidiendo qué sesiones quedaban, qué sesiones no quedaban. Ahí está más o menos el equipo de trabajo. Ahí está el maestro Jorge Oviedo, que lo ven, ahí está trabajando, él es el Tonmeister, está Jero, estamos los tres. Estas las hojas de control de grabación, en donde estaba los detalles de cada sección, los compases de dónde van a dónde van, las observaciones, si es que hubo, por ejemplo, en la toma tal, hubo algún problema en el tal instrumento, del segundo movimiento cómo iba a ser, el tercer movimiento cómo iba a ser, dependiendo, ¿no? En la agenda de grabación que les mostré previamente, pues había algunos de los detalles. Aquí hay una toma de la orquesta, esto es un poco trabajando, no van a escuchar el audio ahorita, pero en la grabación de YouTube sí van a escucharlo, que está con audio, pero esto es más o menos una idea de lo que estaba pasando, ¿no? Ahí se le ve al maestro dirigiendo.
Ok, entonces, bueno, como decimos, como dice acá un famoso periodista en Ecuador, menos palabras, más fútbol. Vamos a ir al Pro Tools ahorita antes de hablar de la grabación, de la edición. Confírmenme que se ve mi pantalla. Deben estar viendo el Pro Tools. Confírmenme, sí, ¿no? Ok, aquí tenemos, vamos a escuchar una de las sesiones de grabación y lo que primero voy a irles mostrando son algunas de las técnicas de microfonía. Sí, estas son las tomas de... no se graba todo seguido, los conciertos se grabaron seguido, pero para la parte discográfica lo que fuimos haciendo es ir haciendo una sesión multitoma. Aquí van a darse cuenta, por ejemplo, esta es la toma uno, aquí está el diagrama de tomas, ¿sí? Cada número tiene un registro y equivale a una sección por ejemplo, voy a tomar la 19 y vamos a escuchar primero en conjunto. Esto es la grabación, o sea, si se dan cuenta, acá están todos los faders prácticamente simplemente compensados, no es la mezcla. Y esto es lo que teníamos. Revisen que esté su Audio Movers funcionando. Acá está transmitiendo, así que deberían ustedes darle en su navegador a ese enlace y poner Start Listening. Así van a poder El escuchar. enlace, Renato y audiencia, está compartido en el chat, entonces desde ahí se puede acceder y como bien dice Renato, hay que revisar si están siendo capaces de escuchar, si no, intenten en otro navegador. Sí, normalmente funciona en todos, pero de todas maneras, si alguien llega a tener problemas, inténtenlo en otro navegador que no sea Internet Explorer. Aquí, de todas maneras, les vuelvo a poner el enlace en el chat. Por si acá. Ah, no, ya lo puso Miguel, listo. Ok, vamos a la sesión. Y vamos a escuchar la toma 19, que no sé cuál es la parte del movimiento. Vamos a ir a la Sinfonía 2. Ahí deben estar oyendo. Ok, algo muy cortito para que vayan viendo. Lo que vamos a escuchar ahorita es el Decatri solito, sin nada. Después vamos a ver la polaridad y vamos a responder todas las inquietudes que han generado. Este es el Decatri solito. Ok, entonces para ir chequeando, vamos a oír, este es el deca izquierdo, que lo van a ver, para que tengan mayor tranquilidad, aquí está la señal y pueden ir viendo, sí, hay diferentes niveles, miren, aquí el izquierdo, el derecho y acá hay un corrimiento muy cortito del DKR, si se fijan en el mismo ciclo, el izquierdo y el central también, pero también tienen que ver con la fuerza de las cosas que van pasando. Pero en general, los tres están, como están paneados a cada lado, se siente, ¿no? Este es el izquierdo. Sí, es el izquierdo, pues por lo tanto no están oyendo el clarinete. Si pongo el derecho, van a escuchar el clarinete porque obviamente está al lado derecho. Ahí va el clarinete.
Ahí va al centro. Este es el central. ¿Sí? Y ahí viene la idea. Si en el DECA completo nos faltaba algo, pues teníamos los spots. Pero de ahí la siguiente correctiva es este, el estéreo, ¿no? Este es el izquierdo-derecho. Este es el estéreo solo. Y fíjense en la polaridad y cómo están. ¿Sí? Sí hay una diferencia muy pequeñita de nivel, pero es por el instrumento. En conjunto, los 5 lo tienen ahí. Y ya tenemos un balance bastante bien logrado. Ok, ahí sí se dan cuenta, en este pasaje el arpa suena como un poco así, muy poquito, pero acá tenemos el arpa limpiecita, aprovechando esta idea que se nos ocurrió de ponerle micrófonos de campo cercano. Fíjense. Y ahí la tenemos, ¿no? A ver, de la misma manera, miren los overheads de los tímpanis, están lindísimos acá. ¿Sí? A ver, es inevitable sacar los instrumentos que influencian, pero los campos cercanos sí nos ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos el teclado. Que si lo hubiéramos dejado acústicamente no hubiera sonado. Por ejemplo, ahora, campo cercano versus el DECA, por ejemplo. Veamos los primeros violines que tenemos acá. Primer violín. O sea, estos son los micrófonos de campo cercano. Obvio, están mucho más rápido del DECA, que está acá arriba, que son estos. Estos son el DECA. Versus el primer violín. Ahí está, primeros violines. Bueno, aquí no están tocando, disculpen. Este pasaje está tocando el segundo violín. Y aquí el DECA. Más el estéreo. Entonces, para responder la pregunta de hace un rato, que es justa y que genera tantas inquietudes, es el trabajo previo el que nos ayudó a poder compensar todo este tema de polaridad y este tema de tiempo de llegada hasta que todo nos suene balanceado. Esta fue la grabación. Puse la sinfonía número 2 porque es en un solo movimiento. Si es que lo vemos a nivel global, cada uno de estos pedacitos es una toma de una sección, ¿sí? Para después, cuando abramos la edición, esta es la toma que no tiene nada, ningún tratamiento, está completamente, no tiene nada más que el Audio Movers que le acabo de poner y no tiene más, ¿no? Aquí dice los micros, fíjense, y el patrón, ¿no? El U47 en Omni, cardioide octava, aquí dice el U47 de los primeros violines estaba en Omni, acá pusimos un 81 y así, ¿no? Es lo que corresponde a lo que teníamos.
bueno, después todo este comping de cosas, ahora voy a abrir la edición. Y hasta eso, hasta ahora sobre la grabación, pues lo que íbamos haciendo era eso. Se iba grabando en cada una de estas sesiones eh, los diferentes compases e íbamos avanzando en función de la partitura del compás tal al compás tal. Toma uno, toma 2, toma 3, toma 4, toma 5. Miren, aquí hay una. Toma 19. Esta dice toma 20. Mucho cuidado con la dinámica, si no es demasiado plano. Bueno, está el maestro Meissner ahí hablando. Sí, aquí otra toma más, igual. ¿Sí? Está así. Mango. Letra G, por favor. Letra G, ahí es lo que dice el maestro. Toma uno. Entonces aquí, por ejemplo, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tomas de esta misma sección, porque a veces ameritaba, ¿no? Este solo es el cierre, por ejemplo, que está acá. Mire. Entonces, bueno, ese momento era todo bello, hermoso, pero después venía el trabajo de hormiga que era... eh, Ok, perdonen. Ahora sí, vino el trabajo de edición. ¿Qué implicaba eso? Que trabajábamos la mañana en las sesiones de grabación, respaldábamos el material después de cada sección, hasta las 12 del día, hacíamos una pausa para el almuerzo y empezábamos de 2:30 hasta las N de la noche haciendo la edición inicial para seleccionar las tomas que serían parte de la obra final. Un trabajo de detalle en donde necesitábamos escuchar muy al detalle todo lo grabado en la mañana, seleccionar, elegir e ir completando ya, seleccionando las partes e ir juntándolas para tener ya la toma final. Es una forma muy de detalle que nos permitió elegir las mejores tomas de todos los movimientos, pero que nos demandó muchísimo esfuerzo mental porque la escucha se vuelve diferente de cuando grabas. Aquí hay que ser muy analíticos y aquí entraba un parámetro de análisis tanto de cómo estaba la señal grabada, qué variables tenía, si había algún problema técnico, si habría un problema musical de ejecución y tal vez necesitábamos solamente, había casos en donde de pronto la toma estaba perfecta, pero había una desafinación chiquita en tal instrumento o teníamos un elemento ahí de ruido que hubo de ambiente o alguna cosa de esas. Sí, eso fue algo también que tengo que decirles. Los músicos tuvimos que trabajar al inicio en tener una comunicación verbal muy buena porque tuvimos que explicarles a los músicos que, por ejemplo, los zapatos suenan. Ahora vivimos en época de los celulares, entonces todo el mundo había que pedirles que lo apaguen. Teníamos que mantener el silencio después de los finales. Teníamos que mantener silencio al inicio. Había muchos elementos para crear una rutina de producción. Entonces, en la edición, ahorita voy a abrir una sesión de edición para que tengan idea. Es el mismo enlace de Audio Movers, así que no se preocupen. Vamos a abrir un enlace de una sesión de edición. Acá igual está esto, hay que transmitir. Listo, debería estar sonando. Ok, esto, aquí están las secciones. Aquí entran ya las hojitas. Entonces, todo lo que ven en color rojo son los movimientos. Lo que ven en morado es una primera, perdón, lo que ven acá en este color de acá es el parche de la segunda sinfonía, es como un primer corte de la segunda sinfonía que era para evaluación y este que está en moradito es el que quedó, que ya es el objeto de mezcla.
¿sí? Acá ya están juntadas las partes. Si se fijan, aquí le desagrupé y ahí pueden mirar la edición, que era un trabajo que hicimos de detalle. Entonces, en un punto se hacía entre los tres y después se hacía un equipo. El uno trabajaba con el maestro Meissner, un editor, es decir, yo, Jero, y el otro trabajaba con el maestro Oviedo en estudios diferentes para poder avanzar, porque hablamos de 45 tracks que había que generar de 9 sinfonías. Entonces, por ejemplo, aquí está la sección y aquí vamos viendo la edición ya de toda la instrumenta, de todo el comping que vemos. Entonces, si se fijan, está por colores y los que ven en rojo, por ejemplo, son adiciones de último momento. Esta es la edición de este track, ¿no? Todo partía desde estos, de todos los movimientos. Voy a hacerle más pequeño para que vean el tamaño. Ok, esta es la sesión completa. Y aquí está ya la edición hecha, y acá está el comping de la primera parte que tocaron directo. Este puede haber sido el ensayo, que lo que hacíamos era hacerlo para tener una idea de cómo tenía que ser la obra completa. Entonces esto era buenísimo, haber tenido el ensayo, que ellos tocaban enterito, no importa si había habido algún error o alguna cosa desprolija, pero eso ya nos permitía tener una idea de cómo suena la sinfonía completa, para no comernos una parte, para no saltarnos un pedazo, para no omitir alguna cosa que era de detalle en la partitura, y después ir construyendo la versión final con las tomas que están acá, con todas estas secciones, y tener el resultado que era este, ¿no? Entonces, acá ya vimos los multitakes, aquí de igual manera, aquí la mezcla de referencia, y acá tenemos con los takes la canción sin mezcla. Es un solo tamborcito en pianísimos. Soy más en la silla que... No sé, Renato, si hay algún problema con Audio Movers, ya que hay bastantes mensajes diciendo que no se escucha. ¿Puedes revisar? Estoy transmitiendo. De todas maneras, a ver, les pongo de vuelta el enlace por si acá varió, pero se supone que es el mismo, no debería haber problema. Ahí está, a ver si es que me confirman. Yo estoy transmitiendo. Confírmenme, vuelvo a poner. Parece que no se escucha. Tienen que darle start listening. Qué extraño. Yo estoy transmitiendo. Sí. Bueno, voy de vuelta a esta otra sección. Sigo. Bueno, aquí tuvimos usamos los Genelec, los 810, los chiquitines que están acá. Que esa fue nuestra referencia de campo. Como les digo, necesitábamos escuchar ya a un nivel muy profundo para seleccionar las tomas, tanto a nivel técnico como a nivel musical, para lograr la calidad necesaria que necesitábamos, y que las tomas se articulen justo y necesariamente en función de lo que la partitura demandaba, de lo que la dirección aprobaba, porque el director también estaba en las sesiones de selección, y a su vez el maestro Oviedo, que era nuestro tonmeister, que estaba detrás de la selección y aprobación de todas las tomas. Como ustedes ven, aquí era muy importante la lectura musical, así que tanto Jero como yo, gracias a Dios,
leíamos música, entonces eso nos facilitó muchísimo el trabajo para tener el criterio de poder hacer una selección. Lo chévere de esta referencia de campo de los Jenner de los 810 que usamos es que nos tuvimos que mover, como ustedes ven, en diferentes entornos. Como estábamos fuera de nuestro estudio, estábamos trabajando en otra ciudad, en otro lugar, los monitores portátiles nos permiten una buena referencia en diferentes lugares donde estábamos. Entonces la respuesta era bastante buena porque, como ustedes ven, estábamos en la sala de una casa, estábamos en la oficina del maestro, diferentes lugares en donde nos pasábamos en la selección, que era un trabajo agotador. Acabábamos molidos, pero súper contentos de cómo se iba construyendo todo. Luego vino la mezcla. En el proceso de mezcla pusimos algunos parámetros que eran muy importantes para el análisis. Bueno, el primero, el plano sonoro, es decir, la relación del nivel de volumen de cada uno de los instrumentos. El rango de frecuencias, es decir, lograr que todas las frecuencias estén representadas. La distribución espacial, es decir, que los instrumentos dentro del campo sonoro estén específicamente muy bien ubicados. Pudimos, con el DECA y con la técnica estéreo, pudimos lograr una proyección súper buena para tener una dimensión, para evitar tener que poner una reverberación externa. Es decir, desde el inicio queríamos que esta grabación sea lo más pura posible y no queríamos tocar mucho la señal. Por lo tanto, la idea de ponerle una reverb externa era algo que a mí me asustaba un montón. De todas maneras, quisimos hacer el IR del lugar, pero no hubiera sido lo lógico. Lo que queríamos era la acústica del espacio, pero de forma natural. Por lo tanto, ahí nos ayudó muchísimo el tener esta matriz, porque eso capturó el sonido del lugar y aparte queríamos no tocarlo, no queríamos inducir demasiadas cosas externas. Una cosa clave en la música de Salgado es la dinámica. Queríamos respetar la dinámica de la ejecución, porque hay momentos y secciones tan delicados que demandaban justamente respetar esa interpretación, porque estamos hablando de una orquesta que está tocada por seres humanos que están poniéndole todo ese sentimiento en la interpretación. Por lo tanto, la dinámica tenía que ser fuerte cuando teníamos los momentos de mayor intensidad y lo suficientemente pianísimo o delicada. Eso, bueno, en el mastering manejamos un rango dinámico muy claro, pero la dinámica era clave en este proyecto. En un proyecto, además de un proyecto orquestal sinfónico, es importantísimo mantener la dinámica. Y bueno, lo ideal, como otro elemento que pusimos en la mezcla, era que la creatividad que venga de diseñar y darle una sonoridad a Salgado, con el desafío de que estábamos por cerrar con un sello internacional, ¿no? Entonces ahí vemos el trabajo de la mezcla fue con partitura, con el maestro, ya el cierre se hizo acá en Quito. Un dato así chistoso es que afuera estábamos en el mes de octubre y acá en el Ecuador hubo una movilización gigante de tantos días que una paralización. Entonces afuera estaba en la movilización y nosotros cerrando el disco de Salgado en el estudio, ¿no? Eso era muy chistoso. Nos encerramos con el maestro ahí trabajando acá de cabeza. La mezcla fueron aproximadamente 6 días de trabajo muy arduo, muy de detalle. Lo hicimos ahí la referencia fueron los de Wangs de Jero, que son lindísimos, que creo que nos dieron muchísima fidelidad en los detalles. Hay mucho detalle en la música de Salgado, así que si pueden comprar el disco y ahí les puse los enlaces para que lo puedan escuchar en el resultado. Voy a intentar abrir una sesión de mezcla, no sé si nos queda tiempo. Estoy sobre el tiempo, creo. ¿Ya teníamos tiempo de preguntas o me puedo alargar un poco? Pues yo creo que deberíamos ir Voy directo, entonces. terminando un poco el proceso de mezcla, a ver, lo resumo. El proceso de mezcla fue básicamente correctivo. No hubo mucho tratamiento de señal ni manejo tanto de usar plugins o etcétera. Tratamos de trabajar nada más de ecualización, tal vez algo mínimo de compresión, pero básicamente fue más bien volúmenes, fue planos, fue paneos y fue ir trabajando con la partitura para ir automatizando ciertas cosas que compensarían lo que en la matriz 5.1 no tuvo. Fue un trabajo de detalle de hormiga que hizo Jero muy bueno para lograr el resultado del premaster. Y el mastering, aquí les muestro la cadena que manejé. Sí, aquí utilizamos primero, bueno, control de ganancia,
Primero pusimos un ecualizador correctivo de plugin, que usamos el de SSL, luego vino una compresión multibanda, yo sigo usando el Waves, el C4 de Waves como siempre, y de ahí esto salía análogo y se utilizó el Manley y el Massive Passive. Después pasamos por el Fusion que usa Hero, que está lindísimo. El Dithers se lo pusimos desde el Ozone. Nuestra referencia de niveles, nosotros usamos el Julian y ahí nos manejamos más o menos en un rango de niveles en función de los requerimientos del sello y la impresión que se hizo a 44100, 16 bits de estéreo del máster. Aquí está algunos de los elementos del loudness que más o menos están en el documento técnico de AES que se recomienda para loudness, para streaming, para pensarlo de esta manera, porque la mayoría de la música hoy en día está en agregadores, entonces hicimos un máster contemplando también estos niveles de loudness. Esta norma se puede encontrar en la bibliografía de AES, los que están en AES pueden entrar y el artículo se llama Technical Document AES TD 1004, es una norma, aquí está el detalle, lo traduje para los que querían ver, es el nivel de mastering que manejamos. Aquí está el delivery, la empresa Brilliant Classics nos exigió un DDP, así que nosotros usamos el software 4 para hacer el diseño del disco. En este protocolo, aquí se arma el disco con los espacios entre pista y pista. Aparte de eso, está los códigos, el USB code que tiene toda esta información, tiene el título, el ejecutante, el compositor, el género. Aparte está el DDP que lleva la información de la fecha en la que se hizo, el ingeniero, el estudio, el título del disco, etc. Y los códigos que genera el sello, que hay que incluirlos en el DDP, que es digamos como la identificación de cada uno de los doros y la nomenclatura que ven en el lado derecho. Toda esta información incluye en los códigos, es decir, el número de ítem de venta, el nombre del álbum, el disco en el que está, el número del track y el nombre de cada track. Estos son los códigos que genera la disquera y que se pueden poner una vez. Si te equivocaste, se fregó. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la inclusión de cada una de estas informaciones en los tracks. Este es el tracklist del disco, de lo que contiene, y este es el resultado. Acá está el disco, está publicado en Brilliant Classics, es un disco triple. Aquí está la ficha técnica con los créditos, está el logo de la orquesta, están todas las personas que participaron en el proyecto. Esta es la ficha técnica, aquí están los músicos que participaron. Está aquí la persona del ejecutivo de la orquesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está por su atención. Muchísimas gracias. Está mi correo, está mi web. Me pueden seguir, me pueden escribir para cuando deseen. En el chat están también algunos artículos y direcciones de dónde se puede conseguir el disco a nivel internacional para los que nos ven de fuera del Ecuador. Y eso, muchísimas gracias. Estoy para preguntas. Creo que nos queda 15 minutitos, 10 minutitos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Adriana. Un gusto y un placer hablar de esto.